Introducción a la lectura universitaria, basada en la obra Cómo leer un libro de Mortimer J. Adler y Charles Van Doren. Parte 1, capítulo 5. La esencia de la lectura activa. Las 4 preguntas básicas. ¿Cómo hacer propio un libro? 3 formas en que puedes tomar notas. Formación del hábito de la lectura. Las 4 preguntas básicas. La lectura activa es la mejor lectura posible y la lectura de inspección siempre es activa y requiere esfuerzo. Pero todo se concreta en la siguiente fórmula. Plantéate preguntas mientras lees. Preguntas que debes intentar contestar en el transcurso de la lectura. El arte de leer en cualquier nivel superior al primario consiste en el hábito de plantear las preguntas adecuadas en el orden correcto. Existen 4 preguntas fundamentales que hay que plantearse ante un libro. 1. ¿Sobre qué trata el libro en su conjunto? Intenta descubrir el tema principal y cómo lo desarrolla el autor de forma ordenada, subdividiéndolo en temas esenciales subordinados. 2. ¿Qué dice en detalle y cómo lo dice? Procura descubrir las ideas, los argumentos y las afirmaciones principales que constituyen el mensaje concreto del autor. 3. ¿Es el libro verdad? ¿Total o parcialmente? No se puede responder a esta pregunta sin haber contestado las 2 anteriores. Hay que saber qué dice el libro para decidir si es verdad o no. Como cuando se entiende el texto en cuestión, existe la obligación, si se está realizando una lectura seria, de formarse una opinión propia. Conocer la del autor no es suficiente. 4. ¿Qué importancia tiene? Si has obtenido información del libro, hay que preguntar qué significa. ¿Por qué piensa el autor que es importante saber estas cosas? ¿Es importante saberlas para el autor? Y si el libro no solo nos ha proporcionado información, sino que nos ha aportado conocimientos, hay que buscar más conocimientos preguntando qué viene a continuación. ¿Qué otras consecuencias o sugerencias tiene? Las 4 preguntas mencionadas resumen la obligación de todo lector y son aplicables a cualquier cosa digna de leerse, un libro, un artículo o incluso un anuncio. La lectura de inspección tiende a proporcionar respuestas más exactas a las 2 primeras preguntas que a las 2 últimas, pero de todos modos también sirve de ayuda para estas. No se lleva a cabo una lectura analítica satisfactoria hasta que conoces las respuestas a dichas preguntas, aunque solo sea según tu propio esquema de las cosas. La última pregunta, es decir, ¿qué importancia tiene?, quizás sea la más significativa en la lectura paralela. Naturalmente, hay que contestar a las 3 primeras antes de intentar responder a la última. Saber en qué consisten las 4 preguntas no es suficiente. Hay que recordar formularlas mientras lees. La costumbre de hacerlo constituye el distintivo de un lector exigente. Además, hay que saber cómo contestar con precisión. La destreza en esta tarea es precisamente el arte de leer. ¿Cómo hacer propio un libro? Si has adquirido el hábito de plantearte preguntas sobre un libro a medida que lo vas leyendo, eso significa que eres buen lector. Pero como ya hemos indicado, no basta con plantear preguntas, sino que hay que intentar contestarlas. Y aunque, en teoría, esto puede hacerse tan solo mentalmente, resulta mucho más fácil hacerlo con un lápiz, porque este instrumento es el signo de que estamos alertas mientras leemos. Como se suele decir, hay que saber leer entre líneas para obtener el máximo provecho de cualquier cosa, y las normas de lectura que hemos expuesto responden a este dicho. Como lector debes convencerte que también es importante escribir entre líneas, pues solo si lo haces realizarás una lectura provechosa. ¿Por qué es indispensable subrayar un libro para leerlo? En primer lugar, porque así
nos mantenemos totalmente despiertos y no solo conscientes. En segundo lugar, leer, si lo hacemos activamente, equivale a pensar, y el pensamiento tiende a expresarse en palabras, escritas o habladas. La persona que asegura saber lo que piensa, pero no puede expresarlo verbalmente, no sabe a cabalidad lo que piensa. En tercer lugar, anotar las propias reacciones ayuda a recordar las ideas del autor. Existen diversas formas de anotar un libro de forma inteligente y fructífera. Se pueden utilizar varios recursos. 1. Subrayado, de los puntos más importantes de los argumentos de mayor fuerza. 2. Líneas verticales en el margen, para destacar un argumento concreto ya subrayado o un párrafo demasiado largo para ser subrayado. 3. Asteriscos u otros signos en el margen, para destacar los argumentos o párrafos más importantes del libro. También se puede doblar las puntas de la página o colocar una tira de papel entre las páginas. 4. Números en el margen, para señalar una secuencia de puntos realizada por el autor en el desarrollo del argumento. 5. Numeración de otras páginas en el margen, para indicar dónde señala los mismos puntos el autor u otros puntos referidos a los que ya señalados o contrarios a estos, con el fin de unir las ideas del libro que, aunque estén separadas por muchas páginas, pertenezcan al mismo grupo. Muchos lectores emplean las letras CF, que significan compárese o referido a, para indicar el número de las otras páginas. 6. Rodear con un círculo las palabras o frases clave. Cumple prácticamente la misma función del subrayado. 7. Escribir en el margen o en la parte superior o inferior de la página para señalar las preguntas y también las respuestas, que pueda plantear un párrafo concreto para reducir una exposición complicada o un enunciado sencillo, o para dejar constancia de la secuencia de los puntos más importantes del libro. 3 formas en que puedes tomar notas. En los libros pueden tomarse 3 clases distintas de nota, dependiendo del nivel de lectura y del tipo que hemos elegido. Las preguntas a las que se responde con la lectura de inspección son las siguientes. ¿Qué clase de libro es? ¿De qué trata en conjunto? ¿Cuál es el orden estructural de la obra y qué utiliza el autor para desarrollar su concepción o comprensión del tema? Como lector, deberás tomar notas concernientes a tus respuestas a tales interrogantes, sobre todo si sabes que van a pasar días o incluso meses hasta que puedas volver a tomar el libro en cuestión para realizar una lectura analítica. El mejor lugar para escribir tales notas es el índice de materias o también la portadilla. Estas notas se refieren fundamentalmente a la estructura del libro, no a su esencia, o al menos no en detalle. Por consiguiente, este tipo de notas es estructural. En la lectura analítica tendrás que dar respuestas a las preguntas planteadas acerca de la veracidad e importancia de la obra. Por consiguiente, las notas que tomes a este nivel no tienen un carácter estructural, sino conceptual, puesto que tratan de los conceptos del autor y los tuyos, al haberse expandido y profundizado con la lectura del libro. Formación del hábito de la lectura. Quienes poseen una destreza o habilidad en algún ámbito de la vida son los que han formado un hábito de acuerdo a unas normas. El único modo de formar un hábito es practicando. Con la práctica es posible hacer las mismas cosas mucho mejor que al principio. Por eso se dice que la práctica perfecciona. La práctica hace al maestro. Así ocurre con la lectura. No es fácil aprender a leer bien. La lectura, sobre todo la analítica, es una actividad muy compleja que requiere toda la atención de nuestra mente, pero con la práctica se puede llegar muy lejos. Lee mucho,
Lee muchas horas. Lee siempre que puedas.